Omega estaría cada vez más fuera de sí, lo que a su vez también iría incrementando el insoportable poder de la diosa del odio. Zeka estaría negada a ceder, puesto que dentro de todo esta era una oportunidad única de descargar su ira infinita en alguien a quien consideraba directamente responsable de su inacabable dolor. Kyurumi no tenía ninguna razón real para haber terminado hasta con el último vestigio de vida de su mundo, más que ser consumida completamente por el odio y la desesperación. Esta condenaría a todo dios inmortal en el mismo, pues los veía a todos como seres no meritorios de vivir. Sin embargo, al enterarse que había un ser que pudo mitigar su sufrimiento y este solo ignoró todas aquellas súplicas y oraciones constantes que rogaban encarecidamente piedad para su alma, entendería aún más que nadie así podía ser considerado un dios. Lo que le habían hecho en su pasado era totalmente imperdonable. Arrebatar cada gramo de inocencia y sensibilidad en alguien que nunca lo pidió estuvo dispuesta a ello. Cada uno de esos miserables tuvieron lo que merecían. Aún así, le parecía incluso peor la labor del supuesto ente divino que tenía enfrente. Era también responsable directo y haría que sintiera también la ira que padecieron todos los humanos de su mundo. Omega estaría arrasando con Zeka, pero ya no estaría saliendo intacto. En base a su frenetismo y brutal desgaste al no estar acostumbrado a una pelea tan intensa fuera de la dimensión alfa, este comenzaría a recibir ciertos ataques de su oponente que lo irían sintiendo poco a poco. Goku en las gradas no lo podía entender. ¿Por qué demonios Omega se comportaba de esa manera? Siempre les pareció una persona extremadamente serena y confiada. ¿Por qué de un momento a otro había cambiado tanto su forma de ser y de pensar por un combate? Las conjeturas serían complejas, pero sería el Super Saiyajin 20 Supremo quien podría más o menos intuir lo que pasaba. De hecho, por eso comentaba que de todas las posibles variaciones que podrían surgir con los combates en este torneo, el que tendría con esa chica sería sin lugar a dudas el más complicado de todos. Esto, pues básicamente parecía un combate destinado. Según lo que ellos habían dicho, Omega en el pasado parecía alguien totalmente diferente. Denotaba seguridad y carisma. Sin embargo, como cualquier ser, esto podría no ser del todo así. Es muy probable que dicha personalidad se quedara en aquella dimensión de la que provenía, o que de hecho, jamás la tuviera. Si bien Omega es claramente superior a cualquier rival que se le plante enfrente, sigue siendo un ser el cual tenía dudas de qué era. Su propósito y labor lo eran absolutamente todo para él, por lo que se escudaba en ello para no sentir que su existencia estaba vacía. Nunca sintió nada que un mortal en condiciones normales podría sentir. Fue inmediatamente desnaturalizado desde su creación. Por ello, el hacer su trabajo a la perfección le mantenía seguro de sí mismo. Por eso le afectaba tanto el ver a Zeka, pues esta era todo lo que a este le temía. El no haber cumplido su función perfectamente al haberla olvidado, así como también la representación de que este trabajo del cual estaba orgulloso realmente no era lo correcto. Ver la insoportable vida que llevó Zeka siendo una diosa le recordaba a la suya, pero sin las comodidades de ser el más poderoso de la existencia, y de recibir el poder que tenía por simple decreto divino. Es por ello que seguramente tenía la necesidad de borrarla lo antes posible. Necesitaba sacar ese remordimiento materializado de su existencia. Goku diría que entonces podría decirse que era culpa o remordimiento. Broly diría que probablemente era eso pero más complejo. Como lo había dicho el 20 Supremo, Omega era genuinamente invencible en su dimensión. No tenía sentido que no tuviera conciencia de Zeka aunque ésta destruyera su propio mundo, pues al final su presencia estaba allí igualmente. Vegeta preguntaría si acaso insinuaba que Omega entonces decidió ignorarla pese a todo lo que había causado, a lo que Broly diría que era probable, pero seguro tenía que tener una razón más compleja que esta. De otra forma, seguro no le afectaría tanto este combate. Al fin y al cabo seres que sufrieron en la existencia eran infinitos. Pero Zeka parecía una sola para él. Omega estaría lanzando ataques a diestra y siniestra, los cuales eran insoportablemente poderosos. Zeka al mismo tiempo demostraría también ser capaz de lanzar ataques de energía, cosa que aparentemente había aprendido en dicho combate. Lo curioso era, que a medida de que el combate avanzaba ésta se iría deformando cada vez más. Todo al punto de ir despedazándose poco a poco. Esta continuaría aún así, preguntándole a Omega una y otra vez por qué tenía que haber sido ella. ¿Qué había hecho para no merecer piedad y ser sometida a lo peor de este universo? ¿Por qué jamás acudieron a ella? Estas palabras tendrían la capacidad de hacer cada vez más mella en Omega, quien se abalanzaría sobre esta, tratando de arrasarla hasta aniquilarla por completo.
Omega estaría totalmente fuera de control, diciendo que no lo sabía. Habían cosas en su existencia que ni siquiera él era capaz de comprender o racionalizar. Pese a que vio cada segundo de su miserable vida, este no tenía la potestad de intervenir en la misma. Aun con ello, en su caso sintió realmente una profunda culpa ante los horrores que vivió, pero esto era así. El universo era así. La vida mortal era así. A medida que decía esto, sus golpes irían arrebatando la vida o lo que quedaba de esta en el espíritu de CK. A medida que esto pasaba, reflexionaría en las mismas viendo lo injusto que eso sonaba. Realmente era quien para decidir qué hacer o qué no en la vida mortal. Realmente era un ser indispensable, o un mal necesario creado por los dioses para ser alguien que se ensuciara las manos por ellos. Omega nunca tuvo el valor de destruir a Zeka en su momento, pues entendía que la crueldad que había recibido era infinita. Sin embargo, restaurar su vida iba en contra de su labor. De hecho, ahora mismo era exactamente igual. La ira con la que peleaba no iba dirigida a esa chica inocente, sino a la culpa y desesperación que le representaba su existencia. La prueba física de que lo que había vivido quizá no era lo que él pensaba. Por eso, aunque estaba arrasando con esta, no la había matado con su máximo en lo que tuviera la oportunidad. Justo antes de dar el último golpe, este se detendría. Se diría a sí mismo que no valía la pena y que por primera vez en su existencia se había equivocado y de la peor manera. Este levantaría su mano, diciendo que finalmente se rendía. No era meritorio de seguir en este torneo al no tener la convicción necesaria. Y, por sobre todas las cosas, lo lamentaba. Nadie en las gradas podría creer lo que estaba pasando, pues lo último que estos esperarían era que alguien como Omega se rindiera en un combate. En serio estaba seguro de esto. Este asentiría, dándose la vuelta para volver a las gradas. Sin embargo, sin previo aviso, este sería atravesado por las garras de Zeka siendo herido de gravedad. Esta estaría moribunda en el suelo, alegando que moriría en este combate tal cual lo había dicho al principio. Ciertamente este no era un ataque el cual podría terminar con alguien como Omega, pero este mismo había terminado completamente agotado. Este caería al suelo, donde todos estarían sin creer lo que había pasado. Omega caería al suelo, haciendo algo que ningún dios seguramente haría. Derramar una lágrima. Este diría que entonces era así. Tal cual como había sido creado, terminaría siendo destruido. Completamente solo. De un momento a otro, este sería levantado del suelo, siendo Goku quien lo haría. Este diría que no fuera tan duro consigo mismo. Realmente no entendía por qué ser tan perfeccionista, si realmente había hecho lo que se le había encomendado. Era realmente el dios más increíble de todos, pues era un dios que aún demostraba ser mortal. Goku buscaría sanarlo, a lo que Omega lo detendría diciendo que era el orden natural de las cosas. Finalmente, luego de una ardua existencia llena de dudas, al fin entendía lo que era. Un mortal más. Su nombre era Omega, es decir, quien traería el fin de todo lo cual ya había pasado con abrir la puerta al infierno uno gracias a él. Por lo que su propósito ya estaba finiquitado. Con esto, uno de los seres más impresionantes existentes se desvanecería, dejando atrás uno de los legados más increíbles de todas las existencias. Aún así, Goku se sentiría bastante mal, viendo fijamente a Zeka quien estaba no muy lejos de él.